Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos. Bienvenidos a su espacio de Huellas. Como hemos venido anunciando, hoy vamos a conversar acerca de la interculturalidad de lo educativo, es decir, del enfoque intercultural en la educación costarricense, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva, si se quiere, decolonial, sobre todo desde una perspectiva sincera y pensando en la diversidad y la inclusión como ejes fundamentales que articulan este abordaje. Para ello, como siempre, contamos, en este caso, con dos personas especialistas en este tipo de temas. Kenneth Salazar Chavarría, bienvenido nuevamente a Huellas. Buenas tardes, Jaime. Espero que estés muy bien. Muchas gracias de nuevo por la invitación y aquí abierto a conversar sobre la temática. Kenneth Salazar Chavarría es licenciado en la enseñanza de los estudios sociales, es profesor de estudios sociales en el Cindea Judas de Chomes de Punta Arenas y ha hecho estudios en Claxo, Argentina, sobre diversos temas relacionados con el currículum. Ha publicado un artículo que nos parece sumamente interesante en la revista Perspectivas que se denomina Resignificar la interculturalidad en el sistema educativo costarricense. Para empezar, aquí en este programa con Sabor a Punta Arenas, con una contextualización muy porteña del puerto a puerto, vamos a iniciar definiendo lo que entendemos por el concepto de interculturalidad. Bueno, Jaime, para mí el concepto de interculturalidad hay que entenderlo primero como un elemento polisémico y dinámico. Esto me parece que es muy importante dejarlo claro porque también es un insumo para pensar nuestro propio proyecto de interculturalidad en el sistema educativo costarricense. No es lo mismo, por ejemplo, empezar un proyecto, me imagino, en Guatemala, en Bolivia, Colombia, con sus propias particularidades, que pensarlo acá en Costa Rica. También me parece que eso sienta las bases para poder hacer una crítica a la interculturalidad que se intenta aplicar en el currículo costarricense a partir de copiar proyectos que tal vez tienen una orientación más estadounidense o más europea, ¿verdad? Y pensar eso como nuestro propio proyecto de interculturalidad. Y también me parece que esto como polisémico, ¿verdad? Y la cuestión más dinámica tiene que ver con entender la interculturalidad como un proceso de luchas históricas, que no se reduce a la actualidad de lo que podemos entender por interculturalidad, sino que es un proceso de muy larga data, construido a partir de las experiencias de resistencias que se han desarrollado en distintas latitudes del mundo, pero al menos en mis trabajos trataba de enfocarme más en los proyectos latinoamericanos, ¿verdad? Y de cómo la interculturalidad tiene que entenderse ahí, desde esa perspectiva histórica, que a veces, de hecho, se le intenta cercenar o de la cual se intenta despojar a la hora de plantearlo en un currículum educativo. Vos en el artículo planteabas algo que me parece interesante, perdón, que tiene que ver con que en determinado momento más bien los estudios acerca de la cultura o de la diversidad cultural en nuestro país fueron institucionalizados y asumidos como relatos más bien para establecer un marco de nacionalismo, de este nacionalismo étnico-metafísico, de este nacionalismo que nos atribuye una serie de características totalmente ficticias y sin ningún asidero en la realidad. Entonces, tal vez, ¿cuál fue el abordaje inicial de la interculturalidad o de lo cultural diverso en el sistema educativo costarricense? Hablemos del proyecto liberal, vos lo planteabas ahí. Sí, parto de hecho de ese proyecto liberal, de la reforma de 1885, si no me equivoco. Bueno, en esa década, eh, de cómo al impulsarse una educación enfocada, digamos, en las necesidades de la construcción de la identidad nacional o del Estado liberal, la, la interculturalidad se aborda desde la negación, ¿verdad?
Entonces, más bien, hay una negación de lo que es las diferencias culturales que tiene nuestro país y se centra más bien en negar eso para centrarse en esto que estabas planteando, como en el mito de la identidad costarricense, que conduce directamente a un blanqueamiento de la sociedad. Entonces, donde lo negro, bueno, lo negro, lo indígena, lo nica, lo migrante, digamos, está totalmente negado en esa primera etapa de introducción, digamos. Más bien, entonces aquí no se introduce directamente, sino que es más bien una negación, ¿verdad?, de esa riqueza cultural que tiene el país. Pero eso es un reflejo, digamos, de lo que también es actualmente ese abordaje. Quien luego retoma más a fondo, me parece, la cuestión intercultural es Leonardo Garnier en sus diferentes etapas como ministro de Educación. Y de hecho, por 2008, impulsa, ¿verdad?, un proyecto, más bien un congreso de educación intercultural en Costa Rica, a través de lo cual trata de encaminar, digamos, una corriente que es de más larga data, de finales del siglo pasado quizá, que recorre no solamente Costa Rica, sino el conjunto de los sistemas educativos latinoamericanos. eh, y me parece que al momento de intentar llevar esto a la práctica, lo hace de una forma muy conveniente, ¿verdad? Boca un congreso intercultural en Costa Rica, donde se involucran diferentes sectores, pero donde claramente es la visión hegemónica del Estado la que está más presente. De hecho, Garnier, en un texto de memorias que es sobre el Congreso, este Congreso de Interculturalidad que se realizó en 2008 acá en Costa Rica, plantea la interculturalidad como una cuestión de múltiples determinaciones, como una síntesis de múltiples determinaciones. Me parece que el concepto síntesis está relacionado con la cuestión nacional nuevamente. Es decir, sintetizar es ver cómo metemos a las diferencias dentro de lo nacional. Entonces, cómo fundimos en el concepto nacional eh, las particularidades o los rasgos culturales de las diferentes naciones o diferentes pueblos o diferentes comunidades costarricenses. Es decir, hay como una instancia hegemónica en la cual convergen o en la cual sistematiza y asume esa diversidad y la sistematiza y la instrumentaliza. Es un poco lo que vos señalabas y la crítica que se hace a esta interculturalidad más desde una perspectiva de la institucionalidad del Estado, del Estado como esa instancia o ese espacio en donde convergen disputas y que realmente pues se hace en función de unas élites que dominan y que son las que posicionan el discurso, pero no desde una perspectiva de verdadera inclusión o igualitaria sino que se hace siempre con cierto rasgo supremacista. Si te interpreto bien en el texto, es un poco la crítica que vos planteas. Sí, está relacionado con lo siguiente, Jamer. Normalmente eh, las políticas, que no, digamos, no es un caso particular de Costa Rica, sino que el conjunto de las políticas de interculturalidad eh, intentan reproducir una serie de estigmas alrededor de las diferencias, ¿verdad? Más bien a veces también se representa como una cuestión museológica, como si fuera, cu- hay que, hay que valorizar eh, porque se están perdiendo las costumbres, se están perdiendo los valores, se están perdiendo las tradiciones culturales. Entonces muchas veces se presenta a estas comunidades como estancadas en el pasado, a estas poblaciones o a sus referentes culturales o sus expresiones culturales como una parte de un pasado muy lejano, de una identidad que está Ujú, lejana y que nunca se actualizó, digamos. No existe una modernidad de las comunidades indígenas, quedaron ujú, en la conquista, ¿ya? ujú. De hecho, uno lo ve en muchas expresiones, ¿verdad? Por ejemplo, desgraciadamente en las escuelas, cuando uno ve representaciones o en los mismos textos escolares, mujeres indígenas en taparrabo, hombres indígenas en taparrabo, ¿verdad? También lo peyorativo, el concepto taparrabo, ¿verdad?
haciendo alusión al salvajismo, a la desnudez, etcétera. Entonces, en pleno siglo XXI, 2024, todavía seguimos teniendo esas representaciones en textos escolares, ¿verdad? Eh, no, y muchas otras manifestaciones por ahí. Sí, se representan, Yo, perdona, como vos lo decís, como si estuvieran anquilosadas en un pasado. Y algo muy interesante, que es que la interculturalidad y vamos a ver, la interlocución con los distintos grupos culturales y esta diversidad, que es algo palpable, presente y que entra en una lógica de lo político también. Cuando estos grupos estas poblaciones que integran lo que es digamos, la sociedad costarricense, asumen un rol político, ahí ya más bien son criminalizadas, perseguidas, invisibilizadas tradicionalmente y no sé, como su dimensión o la representación que adquiere dentro del discurso institucional es como vos lo decías, como de acudir a ellas por lo folclórico, por lo tradicional, por los aportes culturales, pero no como, digamos, sociedades y poblaciones y comunidades y colectivos que han sido subalternizados, que han sido racializados, que han sido violentados, explotados, etcétera, y que en muchas ocasiones tienen diferencias y plantean luchas y militancias que van en contra de la lógica de la cual el mismo Estado es cómplice y que instrumentaliza, como decíamos en un principio. de hecho, me cuelgo de eso que vos decís para señalar lo siguiente, Jamie. Hace un ratito atrás yo señalaba que hay una falta de originalidad, ¿verdad?, en las políticas interculturales que se intentan llevar a la educación aquí en Costa Rica. A mí me parece que el problema no está en esa falta de originalidad, ¿verdad?, sino más bien a quién se intenta copiar y qué modelos se intentan copiar. Porque eh, hay eso, digamos, una separación entre las luchas históricas por el reconocimiento de la interculturalidad de lo que se intenta aplicar, ¿verdad? Es decir, se intenta partir, me parece, como de una sociedad idílica, como si la interculturalidad más bien fuera un proyecto de borrar el conflicto social. Eh, y entonces, eso también es otra forma de discriminación, ¿verdad? Es decir, no Ujú, reconocer el conflicto como un elemento que ujú, constituye la interculturalidad y intentar borrarlo, eliminar eso de su génesis, ahí borra de tajo, digamos, su proyección más revolucionaria o más emancipatoria, ¿verdad? Entonces, tenemos un proyecto de educación acá en Costa Rica que lo que intenta es eso, más bien negar esa conflictividad y visibilizar lo que al gobierno le interesa o lo que las élites o al proyecto hegemónico le interesa e involucrarlos en esta parte, ¿verdad? Ahora, ujú. a mí me parece que, perdón, No, no, te escucho, perdón. no, en ese mismo sentido, no tiene que ver nada más con un tema de fondo, ¿verdad? Sino también hay una contradicción en la forma en que estos proyectos educativos o que esas políticas educativas se intentan llevar a la práctica. Es decir, hay una lógica que señalo en el artículo, y no solamente, o propia del MEP, ¿verdad?, sino que es el conjunto de la institucionalidad costarricense, me parece, la institucionalidad estatal, que es una lógica vertical. Viene el proyecto, se aprueba en los mandos altos, los mandos medios diseñan ahí la aplicabilidad, se lleva directamente a las aulas sin que medien ese proceso la formación de las personas docentes que están a cargo de su aplicación, eh, o que haya una consulta, o que haya primero un plan piloto y luego eso se devuelva, y que haya un balance posterior. Eh, Parte de eso, seguimos reproduciendo la misma lógica, ¿verdad?, de centralismo y cómo eso Ujú, se lleva a las regiones. Es decir, entonces tenemos que hay una interculturalidad nacional de nuevo, ujú, sin tomar en cuenta las especificidades de cada una de las regiones, digamos. Nosotros aquí en Punta Arenas, eh, es increíble el ninguneo que se hace, por ejemplo, de la cultura pesquera en nuestros currículos, digamos, no existe, está totalmente ausente. ujú. eh, de la identidad propia de nuestras comunidades costeras, que nosotros como comunidades costeras tenemos nuestras propias identidades, y sin embargo están negadas dentro de un currículum oficial que no valora, digamos, nos ve. De hecho, estas problemáticas actuales
que viven todas nuestras comunidades acá en Punta Arenas, en el Cantón Central y en diferentes cantones de Punta Arenas, está muy relacionado con ese desprecio histórico que se hace desde el Valle Central. Y ahí me devuelvo un poco a lo que te estaba diciendo antes, a la construcción que desde el Valle Central se hizo de la identidad costarricense, de ese Ujú, blanqueamiento y así, donde entonces nosotros, las comunidades costeras, estamos totalmente ausentes de ese proyecto de identidad nacional. Es decir, ujú, estamos presentes desde la negación, pero no partícipes desde la construcción. ujú. Sí, Eh, es en el artículo vos planteabas, creo que implícitamente, y yo creo, y Arturo, yo creo que sí, sí lo señalaba, con una categoría que me llamó la atención, que es esta famosa asimilación multiculturalista, ¿verdad? Es como que el Estado, la correcto, institucionalidad busca asimilar y entonces trata de hacer una contención del conflicto, una reducción de la problemática de la politización de estos grupos, de esta diversidad de la cual nos integra y de la cual somos partes y de la cual estamos, digamos, somos el producto histórico, pero no solamente el producto histórico, sino también la creación histórica emergente y dinámica y dialéctica que de alguna manera es lo que posibilita o lo que dinamiza todo el conjunto de la dinámica social. Entonces, esta forma de asimilarlo, integrando lo que es conveniente desde las élites, y en este caso operacionalizadas, instrumentalizadas por el Estado, no sé, entra en una lógica, y siempre salgo yo con el tema, ¿verdad? En la lógica neoliberal como proyecto cultural, es decir, está diseñada muchas de estas políticas para servir a intenciones a veces incluso de mercantilización, porque con el tema de la interculturalidad mucha gente hace su agosto, correcto. como dicen, ¿verdad? Y es una de las críticas que, bueno, lo hablábamos con con el profesor Gómez en la Universidad Nacional, de cómo se instrumentaliza, de cómo se mercantiliza el relato de lo intercultural, de alguna manera cosificando, ¿verdad? A estos grupos y no otorgarles, y es que ese es el problema, desde la perspectiva en que decimos otorgarles, sino no comprender, no analizar, digamos, su propia agencia, es decir, la manera en que se articulan sus propias luchas y las formas de relación que se establecen a partir de ahí. Eso me lleva a la otra pregunta. Yo creo que ya lo has empezado a hacer. ¿Qué valoración te merecen las políticas educativas del MEP relacionadas con la interculturalidad? Y vos en el artículo haces referencia a una serie de lineamientos y de enfoques que se establecen a finales de la década anterior. Sí, sí, bueno, lo más reciente creo es previo al año 2020, es decir, como prepandémico. Y creo que todavía estaba como ministro de Educación Edgar Mora, parece, que saca Ujú, unos lineamientos de cómo se pretende implementar, ¿verdad? Es decir, pasa del proyecto de Garnier al proyecto de Edgar Mora o el proyecto del PAC de cómo implementar. Entonces se publica una serie de lineamientos, se intentan bajar. Yo te voy a ser sincero, yo sinceramente no los conocía, sino hasta que empecé a trabajar el tema de interculturalidad. Por lo mismo que te decía antes, ese señalamiento de no se baja este, a las bases, es decir, está ahí. De hecho, eh, si revisas, el abordaje que se intenta dar es desde la transversalidad. Se plantea la interculturalidad como un eje transversal. Eh, entonces, me parece que desde esa postura termina apelando hacia la buena voluntad del docente, hacia la vocación de docente que existe, etcétera, todo este discurso, pero no te da una formación específica, que creo que eso hay que reconocerlo y hay que criticarlo. No es como que cualquier persona dice, bueno, hablar de interculturalidad y habla desde la interculturalidad desde su visión de interculturalidad o de mundo, ¿no? Sino que debería definirse un proyecto de interculturalidad. Y aquí retomo también lo que decías hace un ratito, la interculturalidad es un concepto principalmente político, más que pedagógico, es un concepto político y que cuando se cercena la politicidad de ese concepto, se vacía de todo contenido. Entonces, eh, nuevamente,
se intenta tomar como punto de referencia políticas de otros países, otros proyectos educativos de interculturalidad, y se vienen a implementar acá en Costa Rica como, como una pomada canaria, digamos, como si fuera la solución a las problemáticas internas, negando el conflicto, etc. Ahora, por otro lado, estos lineamientos interculturales que salen desde el MEP, Jamer, no hacen un recorrido histórico de las políticas eh, de interculturalidad en el continente ni en Costa Rica. Entonces, ¿qué parece esto? Como que fuera un producto de la inmediatez, como un producto de lo buen proyecto, digamos, que intentaba impulsar el PAC a nivel cultural, etcétera, ¿verdad? Este, y no como fruto de reivindicaciones históricas y de luchas, de muertes, digamos, de sangre, Ujú. de peleas bravas, De sino, asesinatos, ¿verdad? de persecuciones, de desapariciones de líderes Correcto. indígenas, ambientalistas, que en nuestro país tenemos casos, y que, como vos decís, despolitizar lo intercultural es, sí, vos lo dijiste claramente, vaciarlo de contenido. Y además, Jaime, yo creo que más adelante vamos a abordar el tema, pero creo que esa es un punto de quiebre entre lo que podría ser la interculturalidad o la multiculturalidad, digamos, que se intenta implementar a partir de las políticas educativas acá en Costa Rica, y lo que debe ser la interculturalidad crítica, ¿ya? Que parte de ese reconocimiento histórico, precisamente, ¿verdad? Y Ujú. que contrariamente a lo que mucha gente piensa, no se reduce a las luchas por los derechos civiles o a las luchas LGTB en diferentes, que son súper importantes, hay que reconocerlas, pero que eso tampoco nos puede ocultar las luchas indígenas en diferentes partes del continente, las luchas afro en diferentes partes del continente, ¿verdad? Eh, y de otros tantos grupos que históricamente se les ha negado esa posibilidad o se les ha invisibilizado, ¿verdad? Correcto. O se les representa convenientemente desde un relato hegemónico en función de los Claro, intereses, que eso es lo que pasa, que muchas veces no, pero es que es decir, se establece la interculturalidad como una alternativa progresista en el sentido de la noción de correcto. progreso o de la modernidad, y entonces decimos, bueno, es que ya estamos solucionando, como yo creo que vos lo mencionabas al principio, es decir, con la interculturalidad ya estamos solucionando el conflicto, ya estamos subsanando los errores del pasado, ya estamos de alguna manera reparando el daño, y a partir de ahora ya no va a haber problema porque en el currículo hay un tema sobre tal cosa. Pero el asunto es qué represento, qué relato, qué selectividad hay de qué elementos de esa otredad son escogidos para la representación que se hace en función de los intereses, como decíamos al principio, de una asimilación multiculturalista, de un proyecto neoliberal que busca sacarle provecho a todo lo que se mueve, se respira. O sea, es una vorágine por mercantilizar cada espacio. A partir de ahí, esto no queda fuera. Vamos a ir a nuestra Ahora, Jamer, primera. Ah, perdón, sí, no te escucho. Sí. no, disculpa, nada más quería hacerte una acotación ahí. Cuando vos señalabas, ¿verdad?, toda la mercantilización y esto, en torno al tema de interculturalidad, me parece que también es importante, nada más como para añadir a lo que vos decís, que esa mercantilización desgraciadamente no se hace solamente desde la derecha, o lo que se podría decir derecha, ¿verdad? Sino que en torno a la interculturalidad también hay Correcto. todo un montón de turismo intercultural, de academicismo intercultural, etcétera, congresos, etcétera, pero que quedan allá en la estratosfera, con un vocabulario que muchas veces eh, es inintendible, digamos, para el grueso de la población docente, o no sé, y que además termina a veces por repetir las mismas lógicas de un proyecto abstracto, que no concreta nada, que hace una crítica, pero no es una crítica concreta que se pueda llevar a la práctica como un proceso transformador, así. Y entonces no era eso, no es señalamiento de que tanto de un bando como del otro existe esta Sí, mercantilización, ¿verdad? sí, sí. No, y precisamente el profesor Juan Rafael Gómez Torres, que hacía la referencia antes al artículo, lo hablábamos en el posgrado, y bueno, Arturo participaba, y de hecho también es uno de los referentes en la publicación de Arturo.
que sí, es como vos decís, hay una mercantilización, hay una instrumentalización desde incluso grupos de izquierda o academicistas, desde un academicismo que no es el academicismo que realmente se teje en función de la colaboración, del apoyo mutuo, de las convergencias, sino marcado por incluso a veces cierto clasismo, ¿verdad? Y ni qué decir de prácticamente las agencias que muchas veces se establecen, ¿verdad? En función de un relato y Claro, que pues ocurre. Y decíamos que aquí no estamos para considerarnos jueces o juzgar a nada ni nadie, simplemente hacemos un espacio de divulgación y difusión crítico en donde señalamos los criterios y las cosas que consideramos necesarias para hacer un análisis de la temática que en cada programa hacemos. De hecho, estas situaciones se han analizado en diversos artículos científicos, académicos, y también en la discusión de los grupos de izquierda, los grupos de diferentes comunidades que más bien señalan y advierten sobre esta problemática. Kenneth y Arturo, vamos a hacer la primera pausa. Es la pausa musical del programa, la sección acordes, la sección que ya tiene más de 10 años y ya hay un montón de canciones. Le pedimos a la persona que a las personas que nos acompañan, que les pedimos que por favor nos sugieran algún tema, alguna temática musical que se relacione con lo que estamos hablando el día de hoy o que simplemente sea del gusto de la persona. Entonces, en este caso le vamos a pedir al profesor Kenneth Salazar Chavarría del Cindea Judas de Chaumes de Punta Arenas que nos recomiende el tema musical para irnos a la sección acordes. y no sé, relacionado con la temática, no sé, tal vez podría ser quinto centenario de los Cadillacs. Con los fabulosos Cadillacs nos vamos a nuestra sección acordes. Regresamos. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, esa ola ya no parará más. Para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Los muertos, nuestros muertos, tan mortalmente muertos de muerte natural, es decir, de sarampión, tosferina, dengue, cólera, tifoidea, mononucleosis, tétanos, pulmonía, paludismo y otras lindezas gastrointestinales y pulmonares, nuestros muertos, tan mayoritariamente muertos, tan democráticamente muertos de pena porque nadie hacía nada. Tienen la fuerza, podrán avasallando, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Estás escuchando Huellas con Jaime Ramos, los estudios sociales con pensamiento crítico. Volvemos, estamos en su programa Huellas, el día de hoy conversando acerca de la interculturalidad, de la apuesta educativa por la interculturalidad en Costa Rica desde una perspectiva crítica, inclusiva y
En esta segunda parte, la idea es conversar más que todo con la contrapropuesta. O sea, en la primera parte hicimos la crítica de lo que hay, de lo que hubo en el proyecto hegemónico del liberalismo de aquella generación del Olimpo y cómo también desde la lógica neoliberal a principios de este siglo y cercanos al año 2019 se han instrumentalizado a través de políticas educativas de interculturalidad. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en la acera del frente? ¿Qué es lo que se propone desde el pensamiento crítico, desde otras formas de entender la interculturalidad? Entonces, les pregunto, ¿qué es y qué implicaciones tiene la praxis de una pedagogía de la interculturalidad crítica? ¿Y en qué se basa este abordaje? Es decir, primero que todo, ¿qué es la interculturalidad crítica y qué implicaciones tiene en la praxis o qué implicaciones podría tener en la praxis educativa? Primero, a mí me gustaría señalar que, bueno, primero que nada, mi visión de interculturalidad, ¿verdad? No es para nada una imposición o es un desprecio a las concepciones que otras personas tienen, que creo que que hay que reconocer, ¿verdad? También es cierto que planteo diferencias con, digamos, con las visiones más hegemónicas y demás, pero hay gente que todavía confía en ese proyecto y en esas reivindicaciones, por lo tanto son válidas también. Así que Correcto. creo que también la interculturalidad crítica parte de ahí. O sea, no Ujú. verse como, no es decir, vamos a cambiar la hegemonía de un proyecto por otro, Por otro, sí, ¿verdad? erigirse como moralmente superiores y decir, mira, no es que la interculturalidad que debe ser esta, la que señala vos o Arturo en el artículo, sino que es una crítica que se hace a un proyecto hegemónico del neoliberalismo a partir de una criticidad, pero que no es la única, más bien que en su génesis y en su naturaleza tiene, si se quiere el término, la apertura hacia el diálogo con otras formas de entender lo intercultural. Correcto. Creo que de hecho parte de ahí. Si no, no se caería en el mismo error, ¿verdad? De qué es lo que hace la interculturalidad crítica, me parece, ¿verdad? Y es como mi lectura. eh, Intenta retomar visiones, epistemologías, experiencias ancestrales que han sido negadas por el proyecto eurocentrista, ¿verdad? Desde el periodo colonial y cómo los proyectos de sociedad que se construyeron desde ahí, ¿verdad? Todo el racismo colonial, etcétera, negó todas esas experiencias e intentó imponerse como la única matriz epistémica con validez eh, política, cultural, religiosa, etcétera, ¿verdad? Y que como que las experiencias actuales, tal como que te señalaba hace un ratito, eh, ¿qué es lo que hacen? Se posicionan como un neorracismo, me parece. La visión folclorizante o esencialista que se hace de lo cultural, de lo ajeno además, eh, deja como esa visión estática, como si fuera más bien una fotografía que quedó ahí en el tiempo, que capturó un momento histórico, pero que es inmovible. La interculturalidad crítica más bien intenta hacer esto, ¿verdad? Es decir, retomar todas estas visiones, epistemologías y reincorporarlas dentro de un proyecto no estático para nada, sino dinámico y que se plantee como un proyecto transformador, no como el único, nuevamente insisto, pero sí como una herramienta que permita a las comunidades y a los grupos organizados bosquejar otras formas de organización social. También me parece que, haciendo una crítica, digamos, a lo que ha sido el proyecto actual aquí en la educación costarricense, es un proyecto que se ha centrado principalmente en la visibilización, ¿verdad? En cuestiones de visibilizar lo intercultural, en el reconocimiento. Pero bueno, habría que preguntarse si se alcanza nada más con el reconocimiento, ¿verdad? Si el proyecto de interculturalidad se agota en el reconocimiento o en la visibilización de grupos históricamente invisibilizados, etcétera. ¿Y qué han sido sus reivindicaciones? Ese reconocimiento, esa visibilización, es cierto, pero no acaban ahí. Entonces, la interculturalidad crítica no se agota en el reconocimiento o en la visibilización, sino que trasciende esa política para convertirse, para señalar precisamente eso, que no es suficiente con visibilizar, sino
que tiene que haber un proyecto en el cual esa visibilización no se haga a partir de la negación histórica de todas las violencias que se han ejercido contra estos grupos, sino que es una visibilización que necesita también de una transformación política, económica, donde la redistribución esté presente y sea uno de los ejes aglutinantes. Parece que no sirve, bueno, mi perspectiva, ¿verdad? No funciona, no queda con el reconocimiento de las diferencias culturales, si no se trasciende hacia un proyecto que permita una redistribución. ¿Ya? Se plantea a veces la equidad, pero bueno, ¿de dónde se parte para esa equidad? ¿De qué lectura Mm, se hace? ¿Verdad? Es decir, ¿cómo puede haber una sociedad equitativa o igualitaria cuando está impregnada de contradicciones sociales, etcétera, que a la vez se niegan y que esa forma de negación es otra forma de violencia eh, igual que otras, eh, y donde eso, donde, digamos, no está presente un proyecto político de futuro, de transformación social. ujú. Y ahora la pregunta es, desde tu experiencia, digamos, comprendiendo la interculturalidad como una dimensión política que ha sido, que podría decirse en disputa también, como casi que todas las categorías, Claro. y que ha sido instrumentalizada, como casi todas las categorías, desde luego, pero la interculturalidad crítica que estás describiendo, que estás definiendo, y de la que vos asumís en tu artículo y Arturo también, en parte comparten muchos elementos, lo hemos escuchado en las participaciones de Arturo. Eh, Vamos a ver, ¿cómo pedagogizar eso? ¿Cómo hacemos en la realidad del aula, ya no en las esferas institucionales, ya no, como decías antes, en el diseño de las políticas, sino, vamos a ver, en el escenario de clase, en el salón de clase, con las personas estudiantes, ¿cómo pedagogizamos y sobre todo qué derivas educativas y pedagógicas tiene o tendría la puesta en práctica de la interculturalidad crítica? A mí me parece, Jaime, que, bueno, retomo un poco lo que te decía atrás. Hay que trascender el voluntarismo que podemos tener como docentes, eh, y pensar esto como un proyecto mucho más consciente, ¿verdad? Con bases y demás. Ya a la hora de llevarlo a la práctica, creo que tiene que partir de eso, ¿no? Tampoco idealizar o reducir la cuestión, bueno, vamos a nada más priorizar lo comunitario, etcétera, porque ese comunitario está en relación a un contexto nacional, global, ¿verdad? Ujú, Sin embargo, sí creo que es importante partir de ese reconocimiento de las experiencias, de las necesidades que tienen nuestras comunidades. Yo, por ejemplo, lo llevo a la práctica, trato de llevarlo a la práctica eh, a través de los proyectos de educación cívica. Trato de ligar mucho los diferentes proyectos de investigación. Trato más bien de llevarlos más bien investigación a acción, a partir de entrevistas, donde los trabajos de investigación no sean teóricos, sino más bien tenga una practicidad, donde puedan servir de insumo para la organización comunal o para visibilizar problemas de la comunidad. Por ejemplo, ahorita, eh, varios de mis estudiantes, bueno, las personas que estudian en el CINDEA, están trabajando el tema de la veda. Tal vez mucha gente no lo sepa, pero bueno, acá en el Golfo estamos en veda pesquera, que dura 3 meses y donde muchos de estos pescadores del Golfo no tienen acceso digamos, a una ayuda que da el Limas o el Incopesca, ¿verdad? Entonces, muchas de esas personas y tienen que pasar estos 3 meses en situaciones muy difíciles, muy complejas. Muchas de ellas son estudiantes en el CINDEA, pero entonces están haciendo una investigación de cómo sobrevive la persona pesquera durante ese tiempo. Es decir, como una especie de reconocimiento de lo que está pasando en las comunidades. ujú. También hemos trabajado proyectos relacionados a la salud, con todo el tema eh, de los EVAIS, de las clínicas. eh, Hemos tratado de trabajar también grafitis en la comunidad en relación al río Lagarto, que también está aquí cerca. No sé, diferentes proyectos que intenten visibilizar eso, cuestiones comunales y que trasciendan la cuestión teórica. Ujú.
Y sobre todo, digamos, traer a colación el conflicto político, la disputa que hay en los diferentes territorios, los intereses de las clases subalternizadas, la situación que se vive en cuanto a los aspectos vitales, es decir, el acceso al trabajo, el acceso a una alimentación, a una salud pública, a Correcto. una educación, a qué tipo de calidad de educación. Y yo creo que es fundamental. Y de la mano con eso, te voy a preguntar una cosa también, porque vos les decías, no podemos depender del voluntarismo, no podemos depender como se nos decía a nosotros cuando estábamos en los que ya tenemos cierta edad, ¿verdad? De que nos decían, es que la vocación, y entonces la vocación era la panacea y la solución a todo problema, y Claro, entonces a partir de la correcto. vocación renuncio a establecer políticas de formación inicial que tengan en los currículos de las universidades que forman, que formamos, que trabajamos, colaboramos en estos procesos, el tema de una interculturalidad en las diversas perspectivas que se deben asumir, el establecimiento de estrategias de mediación, de didáctica, pero también a nivel del Ministerio de Educación Pública, pues a la par de las políticas y del trabajo que se hace, que en ningún momento se menosprecia, ni en ningún momento simplemente se establece una perspectiva crítica, pero que paralelo a ello hayan procesos de formación permanente, que haya acompañamiento, que hayan recursos, porque una cosa es esperar que se establezcan actividades o que se formulen estrategias de mediación pedagógica, pero si no hay una base material sobre la cual poder trabajar, si no hay una dignificación docente, si no hay acceso a los recursos, por más que se tengan iniciativas en los salones de clase, pues es difícil concretarlos. Y esto porque y toda la vida hemos trabajado dando clases, ¿verdad? O sea, ahora no lo hacemos directamente, pero conocemos la realidad. En mi caso, yo trabajé en el Colegio Nocturno José Martí y conozco esa realidad que vos señalás. Entonces, hay situaciones que realmente no solamente dependen de la buena fe, de la innovación, de la vocación, del voluntarismo, sino que requieren de una articulación desde lo institucional, desde las Claro. comunidades, y yo creo que eso es determinante. Entonces, digamos, ¿qué valoración haces vos en el tema del papel de la formación inicial, del MEP, qué sé yo? A mí me parece, y por mi experiencia, ¿verdad? Que, bueno, este tema específicamente no se aborda abiertamente, digamos así, directamente no se aborda como interculturalidad. Yo no me acuerdo de haber llevado un curso eh, enfocado en esta materia, ¿verdad? Y también me parece, y no es un pensamiento propio, sino también tomado como el bagaje teórico que hice para elaborar el artículo, eh, no, digamos, muchas universidades estatales y privadas en América Latina eh, reproducen una serie de discursos eurocentristas, también mucha gente que, no sé, que se considera vanguardia en el tema de la interculturalidad, su espejo o digamos su centro de formación está en Canadá o en Estados Unidos o en Europa, ¿verdad? Eh, Sin menospreciar también, ¿verdad? Pero creo que, volviendo a lo que te decía al inicio, creo que nosotros tenemos el deber y las universidades tienen el deber de pensar nuestra propia interculturalidad. A veces es difícil, digamos, y nos damos contra el vidrio, quedamos ahí contra el vidrio, cuando nos planteamos, ¿verdad?, cómo nos concebimos y cómo concebir nuestro proyecto de interculturalidad, porque si basta con intentarlo hacer desde el academicismo, eh, y que también como señala, por ejemplo, Catherine Walsh, sus trabajos, hay también una especie de extractivismo academicista, ¿verdad? Eh, Extractivismo académico, gente que piensa que con ir a una comunidad y va y luego hacen su investigación y cuando plantean los resultados no hay un reconocimiento Ujú. de las bases materiales o de los aportes de otras personas y así. Entonces yo creo que hay un deber, hay un deber de la formación inicial de las universidades de pensarse como universidades costarricenses con un proyecto interculturalidad que obedezca a nuestras necesidades, para lo cual necesita una base empírica, necesita, Jamer, y ahí lo retomo también lo que decías hace un ratito, necesitamos que nosotros como docentes, las personas que estamos en las aulas, seamos partícipes
de ese proyecto, ¿verdad? No solamente a través de una encuesta, a través de rellenar un formulario, un Forms o Ujú, contestar un correo electrónico, ujú, sino de las vivencias. Y creo que claro. nosotros, como docentes, tenemos que superar esta cuestión. Es difícil, es muy difícil, la verdad, superar nada más la cuestión holística y de vernos nada más como técnicos del currículum, ¿ya? Ujú, ujú, Nosotros, correcto. y digamos, tenemos que validarnos. Nuestras propias experiencias hay que validarlas, eh, pero no validarlas en forma individual, sino en forma como comunidad, como gremio, etcétera. Yo creo que también ahí hay un peso importante de la labor de, por ejemplo, los sindicatos, y cómo los sindicatos también no se han planteado un proyecto alternativo de interculturalidad, no solamente de interculturalidad, sino un proyecto alternativo de currículum. O sea, ¿por qué nosotros desde nuestras instituciones gremiales no tenemos nuestro propio proyecto de educación? No quiere decir que lo vamos a aplicar, pero hay que sentar referentes, hay que sentar Ujú. eh, hitos en los cuales Y nosotros nos entra, podamos agarrar o referenciar. ujú, y entraría a discutir, se convertiría en un interlocutor o sea, entraría en la disputa entre el currículo oficial y la alternativa que exista, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es determinante. Claro. Kenneth, Arturo, vamos a ir a dos preguntas, bueno, que las voy a tratar de sintetizar porque yo creo que van a venir otras en función de estas dos. Las hemos comentado, pero tal vez, y a partir de lo que hemos señalado, ¿verdad? Eh, Podemos afirmar que ha habido por parte de instituciones e individuos, ¿verdad? Una instrumentalización de la interculturalidad y de ser así, digamos, si ustedes consideran que esto es así, cómo se genera como esta asimilación, esta apropiación de lo intercultural y cómo se mercantiliza, qué formas consideran ustedes, consideras vos en este caso, de que esto sucede. Y va de la mano con con la otra pregunta, que es, eh, ¿qué papel tiene el proyecto hegemónico cultural del neoliberalismo en estas nuevas lógicas de mercantilización, de instrumentalización, es decir, de copar espacios que anteriormente habían sido o que históricamente le correspondían a las comunidades, a ciertas organizaciones y que hoy por hoy pues más bien se usan como banderas desde lo institucional para decir estamos progresando. Entonces, no sé como una especie de valoración final a partir de esta lógica, de estas preguntas. Bueno, yo creo que este proyecto de interculturalidad intenta concebir una nueva, o formar, ¿verdad? Una nueva ciudadanía. Intenta como plantear, me parece que es parte de ese camuflaje, de esa transformación que hace el Estado y que históricamente ha hecho el Estado como institución, ¿verdad? De irse adaptando a las diferentes coyunturas históricas que se le van presentando. Entonces, ¿cómo solucionamos el tema del conflicto social o cómo tratamos de reducirlo o de negarlo? Planteamos políticas interculturales, eh, donde, por ejemplo, el conflicto esté ausente, como planteamos antes. Pero me parece que me parece que tiene que ver con eso, con un nuevo proyecto de Estado, donde no importa si vos estás empobrecido, vulnerabilizado, marginado, racializado, siempre y cuando se te reconozca como un individuo, se reconozcan tus particularidades. En ese sentido, no altera el proyecto hegemónico de, de construcción de un Estado de minorías, es decir, y enfocado en sus intereses de clase y negando eh, a las grandes mayorías la posibilidad de obtener un proyecto de vida diferente, ¿verdad? Entonces yo creo que va por ahí. Me parece que esa es como parte de la instrumentalización que se ha hecho. Me gusta tal vez, Jaime, pensar en un ejemplo. Ujú, Durante el gobierno de Carlos Alvarado, creo que fue como en 2021, creo, no estoy seguro. 2020, 2021. Acá, por ejemplo, se
aprobó una ley de acciones afirmativas para la población afrocostarricense, ¿verdad? En la cual un porcentaje de las plazas que se abrieran en el sector público iban a estar dirigidas a, a los sectores afrocostarricenses, ¿verdad? Entonces, pero hay una cuestión, bueno, ahí esencializamos, ¿qué es ser afrocostarricense, digamos? ¿Quién se define como afrocostarricense? ¿O quién te define como afrocostarricense? Eso por un lado. Y lo otro es, y lo conversaba con una compañera que se reivindica afrofeminista, y me decía, madre, digamos, acá no voy a obtener el trabajo por mi proyecto académico, por mi proyecto laboral, sino porque soy negra. Entonces, como soy negra, me tienen que abrir un espacio en la sociedad que históricamente se me negó. A ese tipo de políticas no alteran el fondo de la problemática. Se sigue, más bien es otra forma de racializar a través de acciones afirmativas o políticas públicas inclusivas, como se intenta a veces enseñar también en los currículos educativos. Y más bien se adquiere otra forma de racismo, ¿verdad? Es decir, tus compañeros y compañeras de trabajo, mira, no estás acá por tus méritos propios, sin caer en el tema de la meritocracia, ¿verdad? Ujú, Sin tus ujú. esfuerzos propios. Si no, estás acá porque sos negra, o porque sos indígena, o porque sos mujer, o, ¿ya? Correcto. Entonces, este tipo de políticas también reproducen otras formas o nuevas formas de racialización, ¿verdad? De las personas. Y esto es parte de esta lógica que hablábamos al principio del proyecto cultural, del proyecto antropológico del neoliberalismo, porque busca vender una falsa idea de progreso, de asimilación, de incorporación. Pero como decías, mientras que se llevan a cabo estas políticas públicas de acciones afirmativas, por otra parte se precarizaba todo el sector público con la ley de empleo público o con una reforma fiscal que ahí sí no hacía Por ejemplo, distinción y que entonces es contradictorio, ¿verdad? Porque es que la misma esencia del proyecto de desarrollo ya es contradictorio y nunca va a tomar en cuenta realmente esta situación de explotación, de desigualdad, de subalternización, de racialización que hay sobre muchos sectores de la sociedad. Y lejos de tratar de aprender en conjunto y de manera colectiva y dialéctica de lo que ha sido nuestra historia con los conflictos que se han generado, lo que se hace es que se reduce, se limita y se acota a una representatividad, pero interesada desde una clase, desde una élite que lo que quiere es como de alguna forma desahogar su conciencia, pareciera en muchos casos, y asumir ropajes de progresismo cuando en esencia se recrudecen las situaciones y las condiciones de vida de estas personas. Y esto es lo que la crítica que en muchas ocasiones hacemos. Para terminar, Arturo, Kenneth, eh, vamos a ver cuáles consideran ustedes que deben ser como los horizontes de investigación, los horizontes de acción política, los horizontes de participación, de inclusión que esta interculturalidad crítica debe asumir. Jamer, vea, a mí me gusta también ir al punto, así en algunas cuestiones. En este caso específico, es que nosotros no podemos idealizar algo que no tenemos. Si tenemos un proyecto de interculturalidad, nos guste o no. Ahora, ¿cómo intervenimos sobre ese proyecto de interculturalidad en los espacios con los que contamos? Me parece que ahí es donde hay que plantear la disputa, dejar atrás esa visión y también lo planteo un poco en el artículo, del currículo escrito en piedra, sino verlo como un territorio en disputa, Ujú, donde y lo que se baja desde las esferas más altas del MEP no tiene que ser santa palabra durante su aplicación en nuestras clases, ¿verdad? Sino que tenemos el deber de replantearlos y desde ahí resignificar ese proyecto educativo. Porque si nosotros nos quedamos esperando que llegue en algún momento esa interculturalidad crítica, idealizada o soñada que se va a convertir en el proyecto de transformación social, me voy a pensionar si alcanzo la pensión o me voy a morir esperando que llegue ese proyecto y sin actuar sobre la realidad concreta o sobre las necesidades concretas que tenemos en la actualidad. Yo creo que nosotros como docentes, y lo repito, a lo que te decía hace un rato, tenemos que imaginarnos a nosotros mismos como actores sociales, como actores políticos. Eso lo decía Freire, imagínate, no me estoy inventando nada, ¿verdad? ujú. Somos actores políticos y en el marco de que nosotros nos logremos reconocer, no automáticamente,
pero hay mayor posibilidad de que las personas estudiantes con las cuales trabajamos cotidianamente tengan mayores expectativas de reconocerse a sí mismos como herederos de un proyecto histórico y como actores de un proyecto histórico. Pero creo que ahí nosotros tenemos que trascender, dejar ese individualismo que tenemos en las aulas, comunicarnos más, abrir nuestros propios proyectos, colectivos docentes, proyectos de estudio, aunque sea una vez al mes, que nos reunamos para discutir un artículo por fuera, claramente, porque el MEP no nos va a brindar las herramientas ni los espacios, pero tenemos que construirnos nosotros, agenciarnos desde una perspectiva crítica o que nos reivindiquen diferentes. Ahora, no solamente cerrarnos a la cuestión docente, ¿verdad? Tenemos que abrir los espacios, tiene que ser una comunicación multidisciplinaria y a la vez, me parece, interseccional, otra lectura que nos permita llevar a la educación, sí, la síntesis de otros pensamientos, de otras visiones que podamos involucrar en nuestras aulas, para convertirnos realmente en un polo de atracción contrahegemónico, digamos. Tenemos que actuar sobre lo que tenemos y no quedarnos esperando nada, no. O sea, tenemos que actuarnos, agenciarnos los espacios, agenciarnos otra pedagogía, otra didáctica que nos permita llevar a la práctica esto, una interculturalidad verdaderamente crítica. Sí, yo creo que es esencial y a eso me refería con la pregunta. Yo creo que resignificar los espacios, copar los espacios y sobre todo generar resistencia, porque entender a los estudios sociales en Costa Rica es entender que es una asignatura en disputa, entender el currículum, entender la educación en general es entender que es un campo en disputa, que si tiene bien características de reproducción, llegan hasta cierto nivel, porque lo que ocurre en el aula está siempre es un territorio de conflicto, de disputa, en donde la intervención de las personas docentes es fundamental y las diferentes ideas, las diferentes historias de vida, la convergencia de ideologías y sobre todo de problemáticas y de aspiraciones y de intereses de clases que tienen escenario en esa praxis educativa hacen que sea simplemente inocente o ingenuo asumirlo como un elemento meramente reproductivo. No, un currículum, y vos lo dijiste claramente, es una aspiración y que busca, si bien reproducir, pero choca con esa disputa. Es decir, cada ejercicio de poder tiene su resistencia y en esa resistencia sobre lo real, sobre lo que hay, sobre lo inmediato, que es lo que interpreto de esta última respuesta que nos brindas, es que se genera realmente la alternativa a una pedagogía diferente de la que hay, más realmente inclusiva, crítica, etcétera. Entonces, yo creo que con esta reflexión nos quedamos. Y Kenneth Salazar Chavarría, profesor en el CINDEA San Judas de Chome, también licenciado en Estudios Sociales, compañeros, amigos, colegas, coterráneos, muchísimas gracias por haber participado. Buena nota, Jamer, muchas gracias por el espacio. Yo creo que el esfuerzo que vos haces entra dentro de esto que te estaba diciendo al final, de espacios que hay que construir por fuera de la institucionalidad oficial, como contrainsurgencia, digamos, perdón, más bien espacios de insurgencia, de romper con esa visión más hegemónica.